Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Ya estamos enfilando el final del segundo año constitucional que termina ahorita el 30 de abril y pues enrumbándonos a lo que podríamos interpretar como las bases o el sustento de un tercer año constitucional que empieza en mayo y que tiene al Poder Ejecutivo y al Legislativo en muchas negociaciones y muchos planteamientos para poder concretar. Es el tercer año, el que se conoce como el de concretar a nivel político. Lo que no se hizo en los primeros 6 meses del tercer año difícilmente se va a concretar en los 18 meses siguientes antes de terminar un gobierno. Pero para todo esto y entender muy bien qué es lo que está pasando en el país, hemos invitado al analista Gustavo Araya, gran amigo de Red Democrática, de todo lo que significa el análisis del país y le damos la muy cordial bienvenida. Gustavo, esta es tu casa, ya lo sabes. Muchísimas gracias, Jonathan. Como siempre, un placer estar con vos, con toda la audiencia, y en una coyuntura tan importante como esta, que nos hace evaluar precisamente en retrospectiva y en prospectiva, para adelante y para atrás, cómo va el país. ¿Cómo lo has evaluado hasta este momento, ya cumpliendo prácticamente 24 meses de las autoridades sentadas en su respectiva silla? Es un, ha sido un gobierno complejo porque es bastante distinto de todos los gobiernos que hemos tenido con anterioridad. Em, Hay dos grandes fórmulas mediante las cuales uno normalmente evalúa a una administración, no únicamente, pero dos grandes. La primera de ellas, desde el punto de vista de la ciencia política, analizamos lo que se llama las condiciones objetivas. Eso significa los datos duros, aquellos que no son refutables y que existe la información suficiente para decir si se ha avanzado o no en el país. La segunda tiene que ver con la dimensión de lo que conocemos como los elementos subjetivos o de conducción política. Subjetivos no porque sean sesgados, sino porque dependen de los sujetos, de las personas que están en el poder y que tiene que ver con si ha habido, por ejemplo, procesos de estrategia, si ha habido planteamientos desde el punto de vista programático, si ha habido negociación política, si ha habido un diálogo, si ha habido entendimiento, o si ha habido imposición, o si ha habido otro tipo de manejo distinto. Uno tiene que ver con los datos, otro tiene que ver con las formas. Eh, Echándole mano a la primera parte de esto, Jonathan, uno se pregunta entonces, por ejemplo, viendo área por área, cómo está el país hoy en día. Con respecto a hace 22, 24 meses, cómo estaba Costa Rica y cómo está hoy. Y si lo vemos entonces área por área, por ejemplo, en el caso de la educación. En la educación uno podría pensar que hemos venido mal, ¿verdad? Pero hay que decirlo, estamos aún peor, porque este gobierno no ha tenido todavía un plan. Ya la Contraloría General de la República se lo exigió a la ministra de Educación porque ella dijo que era un programa vivo, porque nunca existió un plan de educación en estos 2 años, no lo hay, y por lo tanto no podría decir que estamos peor, porque ni siquiera tenemos un rumbo. Lo segundo es que cuando se evalúan los indicadores que se tienen a nivel de educación, cuando hablamos, por ejemplo, de la deserción escolar, cuando hablamos de la tasa de matrícula, cuando hablamos de los programas y el cumplimiento de los programas, cuando hablamos del número de personas graduadas, cuando hablamos del ejercicio o la evaluación que se hace de la calidad educativa, nos damos cuenta de que todos tienen indicadores bajos. No voy a entrar en detalles porque eso se puede ver yéndose a las cifras oficiales incluso. Y además, cuando nos ponemos a ver en términos de la inversión, hay noticias suficientes con las que las personas pueden corroborar, no porque nosotros lo digamos, ahí están los datos oficiales que dicen que este es el gobierno que ha invertido menos en educación en los últimos 10 años. Entonces, lo que nos queda es un sector de educación que estamos
peor de como estábamos antes. Cuando hablamos efectivamente de la parte de la conducción, entonces uno dice, bueno, ¿cómo han estado las negociaciones con las universidades? ¿Cómo han estado las negociaciones con el sector educativo? ¿Cómo han estado las negociaciones o cuál ha sido el trabajo que se ha hecho con los sectores de alta tecnología, con la educación eh, informática y demás, con el segundo idioma, con otros sectores, cómo ha estado con el sector privado y demás? Uno se da cuenta que efectivamente tampoco, como no existe plan, tampoco en este gobierno hay mayores ventajas en ese sentido. Nos Ujú. encontramos también peor que antes. Cuando vemos el tema de salud, hoy estaba revisando las noticias, por aquello que digan que es prensa canalla, estaba revisando las noticias de un medio no canalla, un medio que ha estado bastante favorable al gobierno, y sin embargo ese medio señala que la tosferina, el sarampión, enfermedades que antes habían sido de alguna manera erradicadas en el país, regresaron. Evidentemente, condiciones exógenas, eso quiere decir el clima, el cambio climático y demás, que pueden estar favoreciendo la aparición de estas enfermedades. Pero lo cierto del caso es que estamos peor en salud. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Caja Costarricense del Seguro Social, no se han eliminado las filas, no se ha podido trabajar en la dinámica de las personas que tienen especialidades, y por lo tanto tenemos además, como si fuera poco, una sobre demanda del tema hospitalario. Y además no se construye el hospital en Golfito, no se construye el hospital en Limón, no se construye el hospital en Cartago. Y entonces cuando nos ponemos a pensar cómo estamos con respecto a hace 22 meses, hace 24 meses, en salud también estamos peor. Cuando hablamos de infraestructura, ¿qué pasa con bueno, y tampoco en salud tenemos una ruta clara, ¿verdad? Ahí eso ha quedado más que evidente cuando no hay vacunación adelante, cuando hemos perdido muchos de los indicadores que teníamos como país, que por lo menos lográbamos tener en algún sentido eh, una política de salud para el mantenimiento. Cuando hablamos de infraestructura, nosotros el otro día hablábamos con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, y nos mencionaba el presidente que, con datos en mano, que este es el gobierno que menos ha invertido en infraestructura. Un 9% del presupuesto nacional va para infraestructura, cuando normalmente los gobiernos habían invertido entre un 20 y un 21, un 23% del presupuesto nacional de la República. Eso significa que estamos invirtiendo menos de la mitad. Lo que sí ha habido es muy buena campaña publicitaria, ¿verdad? De lo que el gobierno quiere hacer, mostrar que está haciendo. Pero si nos ponemos a pensar realmente, lo que se tiene en esta administración son unos cuantos hobbies que han logrado salir adelante. Vos conoces perfectamente esa materia porque legislaste al respecto, y trabajaron en el presupuesto que se le daba fundamento para salir adelante con las principales carreteras del país y con las obras menores, que son estas OBIs. Pero bueno, este gobierno se concentró prácticamente en obras pequeñas y abandonó todas las rutas, todas, sin excepción, todas las rutas más importantes a nivel nacional. Cuando hablamos de ambiente, bueno, ¿para qué decir? Regresó la pesca de arrastre. ¿Para qué decir? Devolvimos un crédito que estaba dado para el fortalecimiento del sector pesquero. No ha habido una política ambiental, más bien Costa Rica votó incluso o tuvo una posición en contra de la política normal que había tenido de frente a autoridades internacionales, aceptando de alguna manera continuar con la ruta del consumo y la utilización de los hidrocarburos. Entonces, no hemos dado pasos hacia adelante en términos de ambiente. Estamos aún peor que antes. Y cuando hablamos de derechos humanos, ni se diga. Cuando hablamos de ciencia y tecnología, ahí está pegado el 5G. Cuando hablamos de que esto permitiría al país avanzar. Y si hacemos un recuento, para no extenderme demasiado, eh, Jonathan, lo que nos damos cuenta es que efectivamente el país tiene una mala situación, peor en la que estábamos antes. Yo sé que hay gente que dice, bueno, pero es que con el PAC, con el Liberación, estábamos mal. Sí, nadie está diciendo que no, nadie está diciendo que estábamos mejor o que se estaba haciendo un país de primer mundo, pero es que ya ni siquiera los planes que teníamos en algún momento de planes país están saliendo adelante. Lo que tenemos es prácticamente un gobierno que, si estábamos mal con el PAC, ahora estamos peor. Entonces, ya, y ya eso es bastante decir, ¿verdad?
De hecho, Gustavo, son programas que mantenían la cabeza a flote de los, de las cabezas de agua que bajaban coyunturalmente a nivel Abs- internacional o a nivel local, absolutamente. que se cerraban como CINDE, como Omar Dengo, como otros programas, Claro. incluso añadiendo y sumando a la lista que estabas planteando más de Bueno, 200.000 soluciones de vivienda que siguen pendientes y sigue agravándose el bueno, tema, o me, el asunto de seguridad que ni qué decir, ¿verdad? Bueno, eso que me pasé por alto la seguridad, donde tenemos cifras récord de homicidios, cifras récord de mm, mm, una caída sensible en la detención ¿cómo se llama? Y confiscación de droga en el país, con un ministro que se contradice, que dice que, bueno, es que ahora pasa menos droga. Bueno, pero acaba de decir que hay tanta droga en el país que bajó el precio. Entonces, no sabemos si creerle, si es que hay muy poquita droga o hay que es demasiada. Este, pero bueno, han aumentado los homicidios en el país, han aumentado también el desempleo. Si bien es cierto, la tasa de desempleo ha caído, la cantidad de personas que hoy ya no buscan empleo son más. Entonces, la masa total de personas desocupadas o que se encuentran en el sector informal son más que hace 22 meses, que hace De hecho, 24 meses. Gustavo, ahí quisiera hacer un paréntesis y quisiera tu opinión. ¿Cómo se puede entender que las autoridades eh, a ver, digan parcialmente la verdad en función del desempleo, porque el 7,2% de desempleo, pues básicamente es injusto y muy injusto, para ser sinceros, con el casi 50% de la población que está fuera de la fuerza laboral. Claro, porque eso, los indicadores formales, los indicadores de medición formal del trabajo en Costa Rica, del empleo en Costa Rica, por ejemplo, si hay 10 personas y de esas personas hay 4 que están empleadas, uno entonces habla de que hay un 40% de empleo. Y si las otras 6 lo que están haciendo es buscando un empleo, uno habla de que esas 6 se encuentran en desempleo. Ahora bien, lo que tenemos es que se quedaron esas 4 personas con empleo y las otras 6 se fueron. Entonces, evidentemente, la tasa de desempleo disminuye. Y entonces cuando hablamos de una tasa de desempleo del 7%, que solamente 7% de personas en el país de 100 andan buscando empleo, sí, porque la cantidad de personas que andaban buscando empleo realmente se fueron, decidieron ya no, voy a ir a ponerme una venta de empanadas, voy a ir a ponerme un negocito de vender naranjas en la calle, voy a ir a ver de qué manera trabajo vendiendo lotería informal, de qué forma me la juego porque no voy a ir a buscar empleo porque ya tengo un año o dos de estar buscando empleo y me estoy volviendo loco sin poder llevar sustento a mi casa. Y yo siempre mando currículums y mando, viendo ver entrevistas y todo el asunto y ya me cansé. Entonces, no mando más currículum, no hago más entrevistas, me retiro. Cuando me preguntan, ¿está buscando empleo? No, no estoy buscando empleo, ya busqué otra cosa. Estoy vendiendo copos, estoy vendiendo ropa pagos, estoy vendiendo por catálogo, estoy haciendo cualquier otra cosa, camarones, viendo a ver de qué manera me hago soldador informal y me pagan algo en un taller, cómo hago para arreglar, qué sé yo, canoas y demás, pero bueno, lo hago informalmente, me paga por Simpe, vendo verduras por Simpe, etcétera, etcétera. Nada que esté formalizado, que pueda una persona pagar Caja Costarricense del Seguro Social, una persona que pueda pagar impuestos y por lo tanto entonces tenemos a una gran cantidad de personas que se salieron de la masa laboral y esos son los registros oficiales. Lo que nos están diciendo los registros oficiales es que hay muy bajito desempleo. Sí, hay muy bajito porque ya la gente decidió salirse de buscar empleo. Y esas son las cifras contradictorias que tenemos en este momento y que cualquier persona que esté escuchándonos y viéndonos en este momento sabe que efectivamente esa es la realidad. Alguien se puso un localito en su casa para pintar uñas, para cortar pelo, para maquillar, para lo que fuere, o para hacer zapatos o lo que sea, pero ya no está buscando empleo porque está tratando de conseguirse el sustento en el mundo de la economía informal. Gustavo, ¿cómo ves la Asamblea Legislativa en estos 2 años? Porque desde el Ejecutivo tenemos una pierna que está renca. En el Legislativo, ¿cómo estamos? ¿Estamos igual o podemos tener mejores análisis? Desgraciadamente, Jonathan, y esto
quienes están en política o quienes estamos en la parte del análisis político lo conocemos bien. No hay nada más engañoso que tener una administración que resulta ser popular, pero que efectivamente no tiene resultados. ¿Por qué? Porque la popularidad se convierte en algún momento en un enemigo para quienes creen que efectivamente poniéndose a gobierno va a haber apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que el gobierno como tiene 40, 50% de apoyo popular, yo no sé si apoyo es la palabra adecuada, pero sí popularidad, es muy popular, la gente cree que tiene buenas intenciones, que no es un gobierno corrupto, a pesar de que es el presidente que tiene mayor cantidad de denuncias y de investigaciones abiertas en el Poder Judicial. Habrá quienes digan, es que eso es un montaje, es que el Poder Judicial, bueno, vaya y tráigase los datos y me dice cuál de las 39, 37 denuncias que tiene el presidente de la República en este momento son falsas, son inventadas, no tienen pruebas. ¿Verdad? Ahí están, se tienen que investigar, pero no ha habido un presidente, en los últimos 50 años no hay un presidente que tenga más denuncias por corrupción o por irregularidades que este mandatario. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no va de la mano con la popularidad. Hay gente que todavía le tiene fe allá a estas personas, pero esa popularidad se convierte en un desincentivo para algunas personas en la Asamblea Legislativa que creen que si se oponen al gobierno, la gente les va a reclamar mayoritariamente. Entonces dicen, no, pues ¿cómo voy a meter yo con un presidente con ese nivel de popularidad? Dios guarde, pierdo yo popularidad. Entonces se han venido eh, acercando a gobierno. Cuando el papel, y vos lo sabes mejor que nadie, cuando el papel para el cual fueron nombradas las y los diputados es para que hagan oposición. Si las personas en Costa Rica hubieran querido que el gobierno no tuviera oposición, hubieran dado una bancada de más diputados al partido oficialista. Pero las personas en este país votaron porque el gobierno tuviera una de las fracciones más pequeñas o una fracción mediana en la Asamblea Legislativa. Eso quiere decir que hay un mensaje clarísimo para el resto de las fracciones. Ustedes tienen que ser oposición. Pero, de nuevo, desgraciadamente, lo que hemos tenido en la Asamblea Legislativa no es oposición, no es una oposición real. Es una oposición que, por ejemplo, hoy negocia la venta del Banco de Costa Rica a cambio de un puesto en el directorio político de la Asamblea Legislativa. Entonces, le sale muy barato al gobierno decir, bueno, ¿qué? ¿Me apoya? Si me apoya el proyecto de la venta del banco, yo le doy los votos de la fracción. Y ya está. Con eso, moneda de cambio, y con eso se obtiene el voto de una fracción. Cuando no debería ser eso, Jonathan, y vos lo conoces mejor que nadie, vos estuviste ahí. Esto no, lo que se pelea no son proyectos necesariamente, son rumbos de país completo. No, señor, podrá ser muy Banco de Costa Rica, pero dígame qué va a hacer usted para disminuir la pobreza, qué va a hacer usted para detener el desempleo o para que ya haya personas que tengan empleo, qué va a hacer usted por la salud de este país, qué va a hacer por la educación, qué va a hacer por la infraestructura. O sea, la agenda no se agota en uno, dos, tres o cuatro proyectos. La agenda es una agenda país, pero estamos negociando minucias. Entonces, esa negociación de minucias es lo que estamos viendo en algunas fracciones de la Asamblea Legislativa, en algunas diputaciones, y que entonces no hacen, no permiten que efectivamente tengamos un proyecto país y una oposición seria, responsable, exigente, para que si el gobierno no cumple, como no está cumpliendo, efectivamente le ponga la barda más alta para obligarlo a cumplir. Entonces estamos hablando, Gustavo, que en estos 2 años las dos patas más importantes de la mesa están rankeando. ¿Cómo está, Absolutamente. cómo están las organizaciones sociales, las fuerzas vivas que hacen un tercer pilar de la mesa que se llama democracia en Costa Rica? Las otras partes, Jonathan, a mí me llama poderosamente la atención, digamos, Perdón, Gustavo, porque la tercera serían fuerzas sociales y la cuarta las medios de comunicación, que son claro, el claro. equilibrio. Y en la tercera patita, o la tercera pata que vos mencionas de esta mesa, de la democracia, tienen que funcionar las fuerzas vivas, sindicatos, movimientos solidaristas, movimiento cooperativo, sector empresarial, movimientos sociales, movimientos que tienen que ver con los derechos humanos, con el ambiente, o sea, todos.
toda la participación social tiene que verse ahí. Pero lo que hemos tenido es una muy débil participación de todos estos sectores también, que no reaccionan sino cuando les tocan de alguna manera directa. Por ejemplo, el sector empresarial. Yo me pregunto dónde está el sector empresarial cuando el gobierno tiene un tipo de cambio que ya se ha dado, ya mucha gente se ha dado cuenta que no es un tipo de cambio real, sino que es un tipo de cambio que pareciera obedecer a un mandato de mantenerlo bajo para poder tener espacio fiscal para el gobierno y probablemente, esto son hipótesis, pero probablemente con fines electorales. ¿Verdad? Para soltar la mesa, para soltar las amarras en los últimos 2 años y empezar a decir que sí, que este gobierno ha empezado a hacer, que va a dar más becas y todos los asuntos. Sí, claro, porque tuvo todas las amarras restringidas durante 2 años. Entonces hizo un ahorro, pero ese ahorro es ficticio porque además lo está haciendo en unos colones revaluados, en unos colones que en realidad no son colones reales. eh, Hemos hecho una ficción, o se ha hecho una ficción de que efectivamente el dólar está a 500 colones, cuando el dólar se sabe perfectamente que Costa Rica no ha aumentado su riqueza, no ha aumentado su productividad, tanto como para poder equiparar como que estuviéramos ahora, mejor que estuviéramos hace 10 o 20 años, o 15 o 5 cuando el dólar se encontraba en ese monto. Entonces, ¿qué tenemos? Un gobierno que va solo, que no tiene contrapesos tampoco en el sector empresarial, que no tiene contrapesos tampoco en el sector sindical. Los sindicatos parecen que están dormidos solamente cuando les tocan los temas salariales. Usted me pregunta dónde está, por ejemplo, un Albino Vargas, dónde está una ANEP, dónde están los movimientos que antes hacían huelgas todo el tiempo, y ya no se ven. Y prácticamente lo que tenemos entonces es una desarticulación completa de los movimientos de la sociedad civil que le han permitido a este gobierno trabajar con una relativa holgura, sin que haya contrapeso y manteniendo la ficción de que todo se encuentra bien. ¿Y los medios de comunicación? Los medios de comunicación están en un aprieto. Voy a referirme a tres grandes elementos que hay que tomar en cuenta porque a mí me da lástima cuando la gente nada más habla de canallas y no canallas, ¿verdad? Eso es caer en la trampa de la narrativa populista. En este planeta, en este mundo, no hay nadie completamente santo, ni hay nadie completamente malo, Totalmente. ¿verdad? Salvo excepciones. Entonces, los medios de comunicación que son órganos interesados, sí, eso, eso no es nuevo. Cualquier medio de comunicación tiene una postura ideológica, cualquier medio de comunicación tiene unos intereses económicos determinados. Eso es indiscutible. Que la gente diga, es que Canal 7, La Nación, lo vino a descubrir ahora. Eso ha sido toda la vida. Y no está mal. Usted también tiene intereses. Usted también tiene una ideología. Y si usted tuviera un medio de comunicación y una ideología, usted le apuesto que estaría haciendo exactamente lo mismo que usted critica. Es lo que se Pero llama bueno, línea editorial. es lo que se llama la línea editorial, que es más que obvio. Lo que tenemos que ganar aquí es pluralidad de voces, ¿verdad? Entonces, aquí el gobierno se la ha jugado muy, muy bien. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que tiene que democratizar la pauta. Pero ¿a quién le democratiza la pauta? A los medios que le llevan chicharrones en las conferencias de prensa, a los medios que no lo critican, a los medios que más bien lo alaban, a los medios que hasta le hacen canciones a los ministros, ¿verdad? Esos son los medios de comunicación que Eso todavía tenemos no lo aquí. supero yo, Entonces, por lo menos. bueno, entonces, esa es una crisis que debemos superar porque no es posible que estemos atendiendo a medios supuestamente objetivos, que son los medios que cubren las conferencias de prensa, a voluntad de lo que diga el mandatario. ¿Cuándo en Costa Rica los medios de comunicación han estado hincados ante un poder de la República? Nunca. Precisamente lo que se le ha criticado a la nación, que ha sido el enemigo histórico del Partido de Liberación Nacional. Tan es así que los invito a revisar la historia cuando el periódico La Nación ha sido tan enemigo del Partido de Liberación Nacional que incluso el Partido de Liberación Nacional tuvo su propio medio de comunicación para poder tratar de hacerle el contrapeso. Se llamaba el periódico El Excelsior. Vayan, investiguenlo, ¿verdad? ¿Quién dice que un periódico como por ejemplo El Extra haya sido hincado ante algún gobierno en algún momento? Nunca, ¿verdad? Pero bueno, eso, entonces,
Ahora, lo lógico entonces es que se supone que, bueno, ahora el extra se supone que no, ya no es un medio a favor de gobierno, que es un medio, que es un medio a favor de gobierno, que es un medio. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que abandonarlas. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, Jonathan, que me parece que es importante, es que en Costa Rica tenemos que empezar a ver de qué manera el gobierno no manipula la pauta. No puede ser posible que un gobierno con la pauta a través de las instituciones manipule la opinión pública en los medios de comunicación. Jonathan, si vos tenés la ruta democrática y de repente alguien te dice, ¿verdad? O el medio que querás fundar, sea este o sea cualquiera otra, si alguien te dice, Jonathan, sí, pero si usted no critica al gobierno, entonces sí, le voy a dar pauta de lice. Vos probablemente le digas, muchísimas gracias, quédese con su pauta de lice, se lo agradezco muchísimo, pero viera que mi conciencia no tiene precio. Pero ¿por qué si se lo permitimos al gobierno? ¿Por qué si le permitimos a este gobierno que haya sacado no miles de millones de colones para intentar manipular la pauta en medios de comunicación? Bajo el pretexto de decir que se está democratizando. Esa es una segunda parte que no hemos discutido todavía. Y está la tercera parte de esta historia en respecto a qué están haciendo los medios de comunicación, cuando los medios de comunicación, algunos de ellos tienen una pistola en la cabeza. Y me refiero cuando está por salir efectivamente la concesión de las frecuencias radioeléctricas. Se están revisando ahora en 2024. Y entonces, ¿qué pasa con las frecuencias radioeléctricas para un medio de comunicación que dice, bueno, hey, si le hago la contra al gobierno, el gobierno ya mandó a tratar de cerrar la nación, ya mandó a tratar de cerrar a CR hoy, ya ha levantado falsos contra varios periodistas, ya hay periodistas incluso que tienen hasta custodia policial, porque los han amenazado hasta de muerte. Bueno, también es posible, bueno, y hay una diputada a la que el presidente de la República ya hay evidencias de irregularidades que están por investigarse en la propia Asamblea Legislativa también, porque hay una diputada que perdió su trabajo por persecución política. Bueno, si eso está sucediendo en el país, ¿qué nos sucede cuando estamos hablando ya de las concesiones? Eso me parece que es un tema que debería de ponérsele muchísima atención porque efectivamente hay muchos medios de comunicación en este país, radiales y televisivos, que tienen prácticamente una pistola en la cabeza bajo amenaza del gobierno, de alguna manera, para tratar de incidir a través de la concesión de la frecuencia radioeléctrica. Conste que aquí no estoy diciendo que tengan que pagar como tienen que pagar. Eso es otra historia. Si Canal 7 tiene que pagar 20, 40, 60 o 1.000 millones por la frecuencia radioeléctrica, en buena hora, pero que eso no funcione como el arma mediante la cual voy a amedrentar a un medio de comunicación para que se haga afín a mí o amedrentarlo cuando sé que no resulta afín a mí. Gustavo, la sobremesa de esto, de esta analogía que estamos planteando, está en el Poder Judicial, el OIJ, la Fiscalía, que ha tenido muchísimo trabajo y que al final de cuentas es la que está intentando sacar agua al bote de la forma más técnica, eficiente y rápida. A ver, analizar el Poder Judicial cuando no le dan los recursos completos es complicado, pero sí se ven señales de que ellos están trabajando de manera correcta. Sí, y aquí es un tema muy complicado en términos de lo que la población conoce, porque aquí también, y me refiero en buenos términos, se trata de ver al Poder Judicial como una sola cosa. Si hay algo que en Costa Rica no es el Poder Judicial, es una sola cosa, ¿verdad? Son cinco. El OIJ actúa por su lado, la Fiscalía actúa por su lado, ¿verdad? Que es el Ministerio Público, la Defensa Pública actúa por su lado, la Corte actúa por su lado y la Sala Constitucional tiene incluso De su hecho, propia. te voy a dar una anécdota, Gustavo. Cuando estábamos en la asamblea, en el primer año se instaló una comisión para ver el tema de confiscación de bienes, en teoría al narcotráfico. Pero el proyecto de ley tenía infinidad de aristas y cuando se mandaba a consultar a estas cinco piezas que estás planteando, todas opinaban diferente, no hay manera de ponerlas Claro, a todas de claro, acuerdo. claro, y en buena hora, porque entonces la judicatura, los jueces y las juezas
son exigentes a la hora de que el Ministerio Público plantee un caso y te devuelven el caso. Si alguien pone una denuncia contra un diputado, contra un empresario, contra quien sea, la judicatura, si se le hace la investigación, los jueces y las juezas van a ser absolutamente exigentes a decirle al Ministerio Público, vea, usted no investigó bien, qué pena, pero usted no me trajo las pruebas que tiene que hacer, entonces yo no puedo poner a esta persona en la cárcel, porque aquí priva el principio de inocencia, ¿verdad? De presunción de inocencia. Entonces, bueno, haga bien su trabajo y entonces, ¿verdad? Pues la gente dice, es que el Poder Judicial no los mete a la cárcel. Bueno, espérese un momentito, se presentaron las pruebas de manera correcta, ¿verdad? Eso es un primer caso. Segundo, que el OIJ hizo una investigación, hizo un allanamiento porque había denuncias y todo el asunto. Sí, el OIJ es un cuerpo especializado para hacer ese tipo de cosas. A quien le corresponde recabar la prueba es al OIJ por un lado, pero especialmente a la Fiscalía. Y de nuevo, si no recupera las pruebas suficientes, la judicatura está atada de manos, no puede hacer más. Y si la judicatura comete un error en términos judiciales, ahí está también las salas, ¿verdad? La sala primera, la sala segunda, la sala tercera, que son la sala de lo contencioso administrativo, la de trabajo y la penal, antes de la sala constitucional, para decir si se actuó bien o se actuó mal, si se actuó en concordancia con la ley o no. O sea, Costa Rica tiene 5 formas diferentes, todas manejándose con una agenda que son complementarias, pero no necesariamente son coincidentes. Y eso hace muy complejo el trabajo en el Poder Judicial. Y te digo una cosa, yo estoy completamente de acuerdo con esa división del trabajo. Claro. Porque qué mal sería si un Poder Judicial tuviera todo el poder de decir quién es culpable, de decir que la prueba esté bien o mal, no importa, porque la fiscalía me pertenece a mí, de decir que está bien que se allane o que no se allane a alguien o que se le haga una investigación porque eso me pertenece a mí, de decir si se va a casación, si sube el caso, yo decido si es culpable o no, porque finalmente soy yo quien tengo todo el poder. Eso es peligrosísimo, concentrar tanto el poder en un solo órgano. En el Poder Judicial está distribuido el poder y eso nos garantiza de muchísimas formas de que aquí no se van a cometer, por ejemplo, casos de irregularidad en ese sentido. Ahora bien, que se Claro. cometen errores, señoras, señores, está compuesto por seres humanos. Y eso es imposible que no se cometan errores. Pero bueno, a pesar de todo, es un poder judicial que funciona. Ahora bien, ¿que hay que mejorarlo, nadie está diciendo lo contrario. Pero estamos completamente de acuerdo en tu planteamiento, Jonathan, cuando decís que hay que darle las herramientas. Cuando se creó el Código Procesal Penal, que a vos te tocó legislar sobre el particular, eso hizo que de repente tuvieran que crearse tribunales para ver los temas de trabajo. Bueno, ¿cuánto se necesitaba? Bueno, capacitar a las judicaturas, hacer investigación, hacer defensa, hacer un montón de cosas que implicaban muchísimos recursos. Lo mismo sucede con una situación de seguridad nacional como la que tenemos en este momento, o de inseguridad nacional como la que tenemos en este momento, en donde suben tanto los homicidios. Cuando el Poder Ejecutivo, este Poder Ejecutivo, cuando el ministro de Hacienda se niega a darle recursos al OIJ para tener una sede decente en Limón, lo que está haciendo es favoreciendo a el narcotráfico, favoreciendo indirectamente a la AMPA que está situada en esa provincia. ¿Por qué? Porque necesitamos celdas adecuadas. ¿Por qué? Porque necesitamos escritorios adecuados. ¿Por qué? Porque necesitamos un lugar decente donde efectivamente las personas puedan tener archivos, pero además seguridad. Ve que ya en Costa Rica hay incidentes, desgraciadamente, de atentados contra jueces y jueces. Y Entonces fiscales. también pensar en una sede para el OIJ o para el Poder Judicial en Limón, en Punta Arenas, en Cartago, en donde sea, tiene que empezar a pensarse ya en este país en la seguridad de estas personas. No puede ser algo que se haga ahí con materiales ligeros. No, 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 tiene que ser concreto, armado, tiene que ser algo sólido para que efectivamente, si hay una balacera, estén protegidos. Y tiene que haber seguridad. Ya Costa Rica dejamos de ser la Costa Rica antigua, en donde en una oficinita cualquiera podía hacerse cualquier trámite porque podíamos confiar en que no nos iba a pasar nada. No, ya esa Costa Rica no existe. Pero bueno, ¿por qué entonces el gobierno le niega más de 20 mil millones
de colones al Poder Judicial para trabajar en el OIJ en Limón. En el propio Limón, el OIJ demostró que durante 2 semanas completas en que estuvieron los agentes de investigación judicial en Limón, se redujo a 0 el número de homicidios durante 2 semanas. Bastó para que el OIJ saliera de Limón para que regresaran los homicidios a Limón. ¿Quiénes son los encargados de mantener la seguridad en Limón? ¿El OIJ? No, seguridad pública. Y entonces, ¿por qué se niega el gobierno a darle los recursos al Poder Judicial para poder trabajar? Eso me parece que es una de las cosas, además de sospechosas, una de las cosas más injustas que se haya hecho en esta administración, teniendo una crisis de seguridad como la que tenemos en este país. Gustavo, haciendo ese análisis tan amplio sobre estos primeros 2 años, la pregunta obligatoria es si tenemos una visión país de mediano plazo para estos próximos 2 años. Y pues digo, ¿por qué digo mediano plazo? Porque la inmediatez es lo que pueden estar haciendo ya y ya se está haciendo lo mismo que en los últimos 2 años. Por lo tanto, en este momento no hay una ruta distinta, por lo tanto, no se van a atacar los problemas, salvo que en el mediano plazo cambien las cosas y las decisiones en el gobierno y la parte pública llevan su tiempo. ¿Hay en estos 2 años Así una es. hoja de ruta que se pueda ver clara? No, yo te diría que la única hoja de ruta que se ha visto clara hasta el momento es el intento por eliminar al sector arrocero nacional y darle más poder al sector arrocero importador. Ya lo dijo un diputado de la Asamblea Legislativa, lo único que se hizo fue quitarle la plata a unos ricos para dársela a otros ricos para hacerlos más ricos. Entonces, no pasó nada porque la población no se vio beneficiada. Cuando hablamos del sector autobusero, pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos del sector de logística, pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos de dónde es que están los intereses de gobierno en términos de salud, pareciera que hacen privatizar y destruir a la Caja Costarricense del Seguro Social. Cuando hablamos de cuáles son los intereses en términos del sector financiero, está en vender el Banco de Costa Rica a como dé lugar. Ni siquiera han tenido una única explicación por la cual venderlo. Primero era porque ya no era necesario, segundo era porque ya era para pagar deuda, después era porque, bueno, de ahí se podía amortizar otro tipo de cosas, etcétera, etcétera, pero nunca han tenido una sola hoja de ruta con respecto a para qué quieren vender el Banco de Costa Rica, por ejemplo. Entonces, es una ruta de privatización. Ahora bien, eh, Jonathan, de nuevo, pareciera que todos los indicadores a lo que apuntan es que este gobierno lo que quiere es espacio fiscal, tener la posibilidad de echar mano de recursos públicos hacia el tercer año. ¿Para qué? Desgraciadamente uno no puede pensar bien de un gobierno que ha hecho mal las cosas durante 2 años. Entonces, el tercer año, ¿para qué? Para todo el intento fallido de mantenerse en el poder. Un gobierno que ha tenido por primera vez en la historia de Costa Rica, eso yo no sé cómo no se le ha dado más seguimiento, un partido político hecho desde casa presidencial, donde había una funcionaria que estaba trabajando para hacer un partido político en casa presidencial. Eso en cualquier gobierno hubiera sido un escándalo. En este no lo fue. Y sin embargo ahí sigue. Y sigue intentando tener un partido político que le represente para las elecciones del 2026. Un partido político que fue un fiasco, hay que decirlo, no porque uno tenga ojalá hubiera funcionado, ojalá hubiera sido un partido político decente en el que uno dice, bueno, tiene formación de cuadros dirigentes, tiene una propuesta programática seria, tiene vínculos con diferentes sectores importantes de la sociedad costarricense que hace que tengan una agenda nutrida y bien pensada de una agenda de trabajo para qué hacer en el país durante los próximos 10 o 15 o 20 años. Si fuera así, uno dice, bueno, hey, qué dicha que se formó un partido político bueno, pero lo que se hizo fue tomar un partido político cualquiera, cambiarle la cara, decir que se tiene un taxi nuevo y propio y tratar de participar en las elecciones municipales con muchísimo descrédito. Ahora bien, hay gente que dice que es que le echaron el rey y que el Tribunal Supremo de Elecciones. No, 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 no. De 77 fuerzas electorales que se presentaron para hacer posible la llegada de personas a las municipalidades, 75 lo lograron. ¿Cuáles fuerzas no lo lograron? Las únicas dos representantes de gobierno. Entonces, ¿por qué si las otras 75 pudieron y por qué estas dos no? ¿Porque le echaron el rey? No. Vaya, busque la información real y infórmese verdaderamente de por qué fue que efectivamente no se cumplieron con las condiciones que tenía que tener Y aquí, mínimas un partido político. y aquí, Gustavo, quisiera hacer otro paréntesis porque la objeción de parte de los simpatizantes de estos grupos es que la ley es muy estricta, entonces que hay que hacer
a ver, la oportunidad de un quiebre para que todo se acomode y la que sigue. Pero es que esa ha sido No, la no, no, tónica no, de violentar la legislación en función de la conveniencia. absolutamente. Bueno, es lo que intentó el gobierno con con el programa este, perdón, con el proyecto de Ciudad Gobierno, ¿verdad? Permítame brincarme la ley, que es lo que le estaba diciendo prácticamente la Contraloría General de la República, aunque ahora la ataquen por todo lado y malinformen de todas formas, es, señores, lo que quiso el gobierno hacer fue brincarse la ley y brincándose la ley, hacer un proceso irregular completamente y brincándose la ley y haciendo un proceso completamente irregular, salir perdiendo finalmente como sociedad, como país. Entonces, hey, obviamente, ¿qué es lo que quiere? Que alguien le diga, vea, usted tiene que hacer examen para saber si maneja o no maneja. Ah, vea, hágame un chancecito ahí, que yo no puedo estudiar y que pase el examen. No, disculpe, usted tiene que hacer el examen para saber si se sabe por lo menos las reglas mínimas de conducción de un vehículo en este país, porque usted si no puede matar a alguien, atropellarlo. Ah, no, no, páseme eso por encima, hágame una adecuación. Bueno, digamos que uno lo pasa por ese, que le da el chance de que se brinque esa parte. Ah, no me haga la prueba práctica. De ahí, usted está montándose en un vehículo que prácticamente es un arma con el que puede dañar personas o propiedades y usted quiere no hacer las cosas, hacerlas irregularmente y que finalmente alguien salga desfavorecido. Lo siento, pero así no funciona la democracia, así no funciona la ley. Para eso nos gastamos efectivamente años, 200 años de vida independiente, de vida republicana, para tener precisamente una democracia que antes era aplaudida y que hoy está en decadencia. ¿Por qué? Porque la ley no es porque uno glorifique la ley, no, es porque la ley es un acuerdo mínimo entre partes que aseguran que haya una forma mediante la cual las cosas se hagan bien y de manera transparente. ¿Por qué el gobierno quiere, por ejemplo, para la venta del Banco de Costa Rica en su proyecto de ley, que haya un proceso que no sea transparente? Eso nadie se lo ha preguntado todavía. Hay una parte del proyecto de ley que dice que se mantendrá en secreto cierta parte del proceso hasta que se haga público para la venta propiamente dicha del banco. Pero perdóneme, se está vendiendo algo que ha surgido con los impuestos, con los pagos, con los mecanismos mediante los cuales este país, a través del Estado, logró tener una institución. Y usted quiere hacerlo cerrando la puerta de una de las partes para que nadie nos enteremos de cómo funciona. Eso no es debido. Entonces, bueno, si uno le hace la contra a eso, después dicen, ah, es que usted se opone al gobierno, es que usted lo tiene entre ojos. No, 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 no. A uno lo que le gusta son las cosas claras. Ahora bien, prospectivamente, de nuevo, para volver a la pregunta, Jonathan, lo que hace pensar es que efectivamente, como bien decías, como dirían nuestra sabiduría popular, si por la víspera se saca el día, tenemos más de lo mismo, pero aún peor, porque tenemos un gobierno con la capacidad de gastar muchísimo dinero en el último año de administración de cara a una elección que se va a realizar en el 2025 o 2026 y teniendo la posibilidad de gastar a manos llenas para influir en la decisión que tengan las personas costarricenses y eso a mí me preocupa. Entonces estamos planteando una mesa renta de 4 años. Estamos planteando una insolvencia democrática, si se cabe el término, de 4 años, y eso recuperarlo después va a ser muy complicado. Por eso es que programas como el tuyo en Red Democrática, yo te agradezco muchísimo el espacio, Jonathan, porque es precisamente en esas voces disidentes cuando uno dice, bueno, ojo, cuidado, ¿verdad? Podemos perder los 4 años completos. Gustavo, ¿no Y será que el exceso de confianza está pasando factura y que a ver, no estamos planteando de que está sucediendo lo mismo, tampoco lo estamos negando, simplemente es una propuesta? Pero al principio de los 2000, en el 98, 99, en Venezuela los empresarios, los académicos, la sociedad civil decía, no vale, aquí eso no va a pasar. Y les claro, decían desde otros países, vean, si les está pasando, véanlo. Y no lo vieron claro. y cuando ya intentaron hacer algo, les pasó la planadora por encima. ¿No será que en Costa Rica el exceso de confianza de los partidos que hoy están en oposición,
de medios de comunicación, de organizaciones sociales, de universidades. Todos están subestimando una suma de gotas que están llenando un vaso y que ese vaso después va a ser complicado drenarlo para que pueda tener, seguir teniendo oxígeno. Completamente. Esto venimos varios politólogos que venimos señalándolo, politólogos y politólogas que venimos señalándolo no solamente de Costa Rica, sino de varios países, que venimos señalándolo de que hay una ruta que no importa si es de izquierda o de derecha, porque esto pasó en Venezuela y está pasando en Argentina. Pasa también en el Bolsonaro de Brasil, que es de derecha, como pasa en el Andrés Manuel López Obrador, que es de una supuesta izquierda que está en México. Pasa con Erdogan o con, en Hungría, o puede pasar con cualquiera otro, ¿verdad? En otros países. Jonathan, sí, tengo un amigo venezolano que me dice con alguna frecuencia, Gustavo, vengo desde el futuro a contarte cómo sucedieron las cosas. Acordate que en 2006 Hugo Chávez Frías, vestido de verde, de rigidez militar, se hacía acompañar del empresariado y del sector militar diciendo, vamos a agarrar a los medios de comunicación, que tal y tal, y Radio Caracas Televisión fue Caracol. amenazado en aquel momento de cierre. Y directo, ¿verdad? Lo vamos a cerrar y le vamos a quitar la concesión. Bueno, un año después, 2007, sucedió. En Costa Rica, cuando a un presidente que nunca antes en la historia había sucedido, que diga, voy a convertirme en un tsunami para destruir las estructuras del Canal 7 y del periódico La Nación, bueno, usted puede ser su enemigo, nadie está diciendo que sea amigo, pero utilizar el poder para destruir medios de comunicación, sí, pasó en Venezuela, sí, está pasando en Argentina, sí, pasó en El Salvador, sí, pasó en Brasil, sí, pasó también en los Estados Unidos con Trump. Entonces, están cortados con la misma tijera. No es porque sean de derecha o de izquierda, es que se trata de autócratas populistas que han llegado al poder y vamos en ese camino. Ahora bien, no necesariamente este es el autócrata populista que nos toca a Costa Rica para que se proyecte en los próximos 30 años y se quiera quedar en el poder y haga la destrucción del país. No, Jonathan, puede llegar alguien peor. Ese es el problema, que hoy es Hugo Chávez Frías y mañana será eh, Ricardo Maduro. Perdón, Ricardo, Con el pajarito orándole al oído. exacto, Ricardo era el de Honduras, con Maduro en Venezuela. Puede ser que se trate de Antonio Saca González en Guatemala, perdón, en El Salvador, o puede ser que se trate de Funes, o puede ser que sea Bukele. Es que no, esto es gradual. Es como tomarse un veneno a gotas, como decías bien ahora. ¿Verdad? Esto es un problema porque tenemos que fijarnos, las y los costarricenses, en que no necesariamente esto que estamos dejando pasar hoy, perdón, de que necesariamente esto que estamos dejando pasar hoy se convierte en los lamentos del futuro. Entonces, Gustavo, de nuevo, vamos a echar a perder estos 4 años y nos podría ir peor todavía en los próximos 4. Gustavo, estamos en los últimos 5 minutos del programa y una reflexión tal vez integral de lo que acabamos de tocar, porque como bien decías, no es cosa de que sea alguien de derecha o alguien de izquierda, es la personalidad y la intención que trae una persona cuando llega al poder. El Así es, problema es que en los últimos gobiernos hemos tenido personas en el poder que les ha valido o les ha valido menos un gran sector de la población, entonces la crispación, la polarización ha estado muy alta, en niveles muy altos, y ahora cuando los que estaban ya no están y ni existen en la arena política oficialmente, los que se sintieron amedrentados o violentados, pues sacan pecho también y empiezan a absolutamente. revertir la presión, pero volvemos al punto eh, unos contra otros. Yo creo que la esencia del ser costarricense, y aquí es donde podemos poner la luz larga de una visión país de mediano plazo, es volver a nuestras raíces de entendimiento, de comunicación y de proyectos, sabiendo y entendiendo hacia dónde va el mundo en trabajo, en tecnología, en turismo, en mil cosas, Absolutamente. y plantear soluciones
que le den a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque no hay que ser tan egoístas de centrarnos en nosotros, las herramientas para poder prosperar y ser de bien en el futuro. Absolutamente. Jonathan, ese es qué buen cierre porque se trata eh, de que uno no está teniendo el foco en lo que está pasando en este gobierno en estos próximos 2 años. Se trata de una mirada larga. Se trata de precisamente trabajar en colaboración por una democracia que está basada en diálogo, en respeto, en tolerancia, en negociación, en que todos tenemos que salir adelante. Pero ese todos tiene que incluir al pueblo. Es que los políticos y los empresarios y los sectores que han salido beneficiados durante muchos años se hicieron de la vista gorda de tratar de ver de qué manera sacaban el mejor provecho para sí, dejando por fuera al pueblo. Ve que aquí el tema es, les va a ir mejor a los políticos y a todos aquellos que estén en el poder, sea privado o público, si trabajan en beneficio de las personas, si trabajan finalmente en beneficio de la población. ¿Qué población no va a estar agradecida con un político o con un empresario que efectivamente hace que a su casa llegue salud, educación, alimento, la posibilidad de salir adelante? Pero lo que pasa es que se han olvidado de ellos precisamente por ese egoísmo y eso no es democracia. Cuando hablamos de democracia es precisamente compartir, cuando hablamos de solidaridad, cuando estamos hablando de un autócrata populista que solamente beneficia a ciertos grupos, estamos hablando de un empeoramiento de lo que ya de por sí estaba mal en nuestra democracia anterior. Muchísimas gracias, Gustavo, por reflexiones Al que nos contrario, ponen a pensar, por valoraciones de lo que hemos vivido, que en medio del huracán es difícil ver por dónde están pasando las ráfagas y ponernos en este momento una perspectiva. Que voy a terminar con una pregunta muy rápida, Gustavo. 1 de mayo va a ser complicado en la Asamblea. vos lo sabes mejor que yo, va a ser muy complicado. La Asamblea Legislativa está pasando por dos ejes muy difíciles, Jonathan. Uno es que no hay liderazgos claros, hay una fragmentación muy alta en la Asamblea Legislativa. Eso colisiona directamente con la posibilidad de convertirse o en oposición real del gobierno en estos 2 años o en este año que falta, de este tercer año que es de concreción, o convertirse en un cogobierno. Aquí hay que ver quiénes están realmente planteándose ser oposición y quiénes ser cogobierno, pero lo están haciendo a partir de liderazgos muy disminuidos y eso es lo que tiene hoy enfrascada la Asamblea Legislativa en ese punto en donde efectivamente lo que vamos a ver es si tenemos una Asamblea Legislativa complaciente, más todavía de lo que ha sido, o una Asamblea Legislativa que realmente le va a subir la barda al gobierno para que cumpla finalmente las promesas de campaña. ¿Es posible pensar que el que gane la presidencia va a ser el partido más cercano a casa presidencial por Absolutamente. los padrinazgos que se pueden dar? Absolutamente, las negociaciones parecen ir por ahí. Pareciera que el gobierno va a hacer mesa gallega con la Asamblea Legislativa. Gustavo, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. A la orden. Muchísimas gracias a vos, más bien. Y gracias a todos los que han estado en sintonía. Red Democrática siempre responsable trayendo análisis concretos y una plataforma absoluta de conocimiento para que ustedes puedan tomar sus decisiones y para que puedan comprender de una mejor manera qué es lo que pasa en nuestro país. Si Dios lo permite, en la próxima emisión, más información en Red Democrática. Hasta la próxima.